De la mañana con 38 minutos se anuncia que se van a crear cuentas de ahorro solo con el DNI de los ciudadanos peruanos en el Banco de la Nación. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con la economista Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS. Muy buenos días, bienvenida a Nacional. Muy buenos días, Raúl, Ricardo, gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Qué medidas complementarias se deben dar a este anuncio que se van a crear cuentas ahorros con el DNI de las personas en el Banco de la Nación para evitar, señora Trivelli, lo que se vio el año pasado, largas colas en los exteriores del Banco de la Nación para poder cobrar los bonos que otorga el gobierno? Bueno, la promulgación de esta ley que permite al Banco de la Nación la creación de estas cuentas DNI es una muy buena noticia, es un avance en materia de inclusión financiera y es parte central de la solución al problema al que hace referencia, ¿no? Pero solas las cuentas no son suficientes, ¿no? Necesitamos hacer un esfuerzo colectivo de educación financiera y un esfuerzo muy importante de información a la población. Buena parte de las colas que hemos visto el año pasado eran de personas que iban a buscar información a las oficinas del Banco de la Nación, que incluso cuando encontraban un orientador en la cola, continuaban en la cola porque querían que les confirmen la información que les habían dado en la cola en la ventanilla, ¿no? Y eso también es parte de lo que genera congestión. Para que una cuenta sea un instrumento de inclusión financiera, de desarrollo, de alivio para estas colas, necesitamos que la gente esté informada sobre cómo funciona la cuenta, qué implica tener una cuenta, cómo se usa la cuenta, cómo se puede acceder al dinero que esté depositado en esa cuenta, ¿no? Eso es fundamental. Doctora Trivelli, lo que también sería necesario sería cambiarle el chip a la gente, ¿no? Ya no es necesario ir a un banco, sino basta con tu DNI, porque inclusive parte de esta inclusión financiera señala de que no va a ser necesario la tarjeta, el plástico, sino basta con el número de su documento nacional de identidad de cada peruano. Exacto, y se va a poder acceder a esta cuenta usando distintos dispositivos, sobre todo los teléfonos celulares, ¿no? Y esto es como tú bien dices, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con el sistema financiero, ¿no? Ya no hay que ir a las agencias, ya no hay que firmar papeles, hay que confirmar datos, hay que hacer procesos de verificación usando las nuevas tecnologías. Y todos tenemos que acostumbrarnos a ello, tenemos que aprender, y para eso necesitamos tener confianza en que los sistemas funcionan bien, ¿no? Y siempre hay algunas preguntas, algunas dudas que tienen las personas cuando tienen relación con una entidad bancaria. Por ejemplo, se preguntan si estas cuentas le va a generar algún tipo de costos, de mantenimientos mensual, si van a tener algunos descuentos de la platita, el dinero que van a tener en sus cuentas ahorros. Por supuesto, hay dos problemas severos, ¿no? Aquí en lo que tú mencionas. Uno, que muchas personas cuando tienen una pregunta no saben a quién hacerle esa pregunta, ¿no? Hay unos números de teléfono de los sistemas financieros, de los bancos, del propio Banco de la Nación, que o nunca contestan o no atienden las llamadas, y eso tiene que cambiar. Necesitamos que las personas sepan siempre dónde pueden resolver sus dudas, ¿no? Con una voz informada, con una voz oficial, y eso tiene que ser parte del paquete de promoción del uso de estas nuevas cuentas. Y lo segundo es que estas cuentas son unas cuentas que lo que permiten es una entrada masiva de los ciudadanos al sistema financiero, por lo tanto tienen que ser de costo cero. No pueden descontarles nada, no pueden tener comisiones, tienen que ser unas cuentas que permitan y promuevan que los ciudadanos puedan mantener dinero en el sistema y usarlo de la manera que ellos necesiten, sin que eso les genere costo. Usted ha dicho algo importante, que las personas necesitan información, pero escuchar una voz amiga, una voz que los atienda. Y lo que está ocurriendo, y no me refiero al Banco de la Nación, sino a la gran mayoría de bancos y de instituciones, es que ahora uno conversa con un robot. Y eso realmente, la verdad que a mí
no me simpatiza para nada. No sé si en su caso, doctora Trivelli, pero me siento raro hablar con un robot. A ver, hay que tener ahí, primero hay que tener mente abierta, ¿no? Porque sí, claro. Para las preguntas sencillas que tenemos, el robot responde perfecto, porque son preguntas estandarizadas, ¿no? Si yo quiero saber cómo abro mi cuenta, cómo cambio mi clave, el robot me puede explicar eso. Si yo tengo una consulta más compleja o he tenido un problema, probablemente sí necesito hablar con una persona que pueda entender la complejidad de una situación particular. Y entonces lo que hay que hacer es tener un servicio que combine las dos cosas, ¿no? El robot que me hace las primeras preguntas y verifica si es una pregunta simple la que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es la dirección del banco más cercano a mi casa? Eso me lo puede decir un robot, ¿no? Y eso permite que se pueda atender a mucha más gente a la vez, ¿no? Y eso también tenemos que aprender a pasar por estos procesos de primero hablar con un robot y si este no resuelve nuestra consulta, tener la opción de hablar con una persona. Pero esos procesos también requieren que nosotros como ciudadanos, como consumidores, también aprendamos a a escuchar estos robots, ¿no? Y ese es parte del proceso de masificación del uso de estas nuevas tecnologías. Doctora Trivelli, para ayudar de manera más rápida, más oportuna a las familias que la están pasando mal por el confinamiento, la cuarentena, independientemente de los bonos, de manera paralela, ¿cree usted que se podría inyectar de recursos a los 13,000 comedores populares que alimentan en promedio a 1 millón de personas a nivel nacional? Sin duda las organizaciones comunitarias que están apoyando el proceso alimentario de la población en necesidad son un aliado clave de todos los ciudadanos en este momento difícil. Y claramente los comedores populares que son organizados, que tienen experiencia, cuyas madres líderes son capacitadas, son la primera línea de trabajo. Es por ello que tanto el sector público como el sector privado están trabajando con comedores, con ollas comunes, justamente para potenciar su rol, ¿no? Estas instituciones sociales son parte de la primera línea de respuesta social de nuestra comunidad a una situación difícil de hambre como la que estamos pasando en esta etapa tan difícil, ¿no? Y por eso requieren toda la ayuda, tanto desde el sector público, sea a través del MIDIS, de INDECI, de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la entrega de recursos a través de las municipalidades, que es con quienes trabajan los comedores, como desde el sector privado, ¿no? Y estamos viendo enorme capacidad de movilización de empresas, pero también de ciudadanos a través de distintas iniciativas para apoyar ollas comunes y comedores. Y creo que es una obligación de todo ciudadano apoyar. En medio de toda esta situación difícil por la que atraviesa el Perú y el mundo como consecuencia del coronavirus, los candidatos también han, tenido participación. Hay quienes ya están promoviendo, no sé si por ganarse más votos, pero bonos permanentes, al menos por un año. Yo he escuchado a uno de ellos indicando que de llegar a Palacio de Gobierno implementaría una entrega de bonos masivas a toda la población durante un año. ¿Esta es una buena medida? ¿Es solo populista? ¿Hay plata en la caja, doctora Trivelli? A ver, yo creo que durante el año pasado hemos discutido mucho en el Perú esta idea de bonos recurrentes, ¿no? Esta idea de ingreso básico universal como parte de medidas de apoyo. Esto se está implementando en algunos otros países. Personalmente yo creo que en el caso peruano, más que bonos para toda la población, deberíamos pensar en bonos focalizados, ¿no? Temporales, por un año, por ejemplo, para aquellas zonas donde los niveles de pobreza se han incrementado de manera sustantiva, pero no solamente zonas, sino determinados grupos, ¿no? Hay grupos de peruanos y peruanas que han sentido impactos, digámosle así, desproporcionadamente negativos de la pandemia y de las cuarentenas.
y esos grupos necesitarían un bono por un año que les permita recuperarse y volver a generarse nuevos medios de vida, nuevas formas de generación de ingresos. Pienso en mujeres que trabajaban en el sector servicios, que además, por ejemplo, son jefas de familia y hoy día no pueden salir a trabajar, no solo porque no hay trabajo, sino porque tienen que quedarse en casa cuidando a sus niños, a familiares, ¿no? Que tienen pocas oportunidades de reemprender un negocio porque se han comido su capital de trabajo. Bueno, ese grupo probablemente requiere un bono temporal que le permita recuperarse y reengancharse con la actividad generadora de ingresos. Toda la población me parece que implicaría un esfuerzo fiscal bastante exigente en un momento en el cual tenemos que usar de la mejor manera, de la manera más efectiva cada sol que tenemos, sobre todo para asegurar que el sistema de salud cuenta con todos los recursos que se necesita para atendernos en este año que todavía va a ser un año difícil. Y esta pandemia, doctora Trivelli, puede tener algunos efectos en el retroceso en la lucha contra la pobreza, puede las cifras haberse incrementado y sobre todo también en el tema de la anemia, que en los últimos años el gobierno, el país hizo grandes esfuerzos por reducir la anemia en los niños peruanos. Sin duda, o sea, lo que vamos a ver en los próximos meses cuando se anuncien las cifras oficiales de pobreza para el año 2020 es un incremento en la pobreza. Veremos la magnitud final de este incremento, pero claramente la pobreza en el año 2020 ha subido. Claramente también con la reactivación del año 2021, suponiendo que podemos controlar esta segunda ola pronto, va a reducirse de nuevo la pobreza, pero en el camino van a quedar grupos que no van a poder volver a salir de la pobreza por sí solos, y esos grupos son los que necesitan ayuda. Además, hay aspectos de la pobreza que van a requerir una intervención pública particular. Retomar, por ejemplo, la lucha contra la anemia, que claramente ha sufrido un revés con el año 2020, con la pandemia. No solo porque muchos de los servicios que se habían desarrollado, visitas domiciliarias, entrega de gotitas con hierro, etcétera, se cortaron, sino porque muchas familias están enfrentando severas restricciones para llevar alimentos nutritivos a sus casas, ¿no? Y eso afecta claramente también a los niños, y eso, la anemia en los niños genera efectos en toda la vida de esos niños, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que evitar. Pero así como esos, hay otros temas que otras heridas que nos va a dejar este año 2020, que van a requerir una acción decidida y especializada de parte del aparato público para que la reducción de pobreza retome su lugar central en los objetivos de desarrollo nacional. Una de esas acciones, justamente, doctora Trivelli, es estos bonos focalizados por un año, que podrían, digamos, de alguna manera servir como palanca, herramienta para poder enfrentar las dificultades que se sigan teniendo. ¿Un bono focalizado equivalente a un sueldo mínimo o equivalente a uno de los bonos que se entregan en estos momentos difíciles, que van entre los 600 y 680 soles? Sí, el monto yo creo que hay que definirlo dependiendo del tipo de objetivo del bono, ¿no? Aquí no se trata de hacer bonos para repartir dinero por repartirlos. Hay que repartir el dinero que realmente genere el mayor efecto positivo en la gente, y eso no necesariamente es más dinero. Una opción interesante, alternativa a la entrega de bonos, es la generación, por ejemplo, de programas de empleo temporal, que permiten a las personas que están desocupadas, que no tienen fuentes de ingreso, emplearse por 3, 4, 5 meses, ¿no? Y se puede aprovechar ese tiempo en el que están haciendo algún tipo de trabajo para el gobierno local, para el gobierno regional, para el gobierno nacional. También incluir en ese proceso algunos elementos de capacitación que les permitan luego de ese empleo temporal insertarse en otras actividades
generadoras de ingresos. Aquí el objetivo tiene que ser utilizar estos programas sociales, de bonos, de entrega de ayudas, para ayudar a que las personas puedan reinsertarse en actividades generadoras de ingresos, que puedan insertarse en una ruta que les permita salir de la pobreza, no solo hoy, sino de hoy en adelante, ¿no? Que puedan generarse una actividad económica, conseguir un trabajo, desarrollar un emprendimiento, crear una actividad emprendedora que les permita generarse ingresos para los años que vienen, no solamente para mañana. Perfecto. 7:54. Muchísimas gracias, doctora Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por este contacto, y seguramente seguiremos conversando en los próximos días sobre la situación que vive el país en medio de toda esta pandemia mundial. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias.